Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias a los compañeros de Tendedero Político por invitarnos. Como bien dice mi compañero Héctor del Comité Cerezo, yo soy Nadine Reyes Maldonado, yo pertenezco al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, un comité que surge a raíz precisamente de la desaparición forzada de mi padre. Mi padre es un luchador social, Edmundo Reyes Amaya, que fue detenido el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca junto con su compañero, el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ambos se encontraban juntos en el momento de su detención y ellos fueron detenidos en un operativo conjunto en el que participaron tanto el Ejército, la Policía Estatal de Oaxaca, policías ministeriales, y bueno, después de su desaparición, su detención, lo único que sabemos es que fueron trasladados a instancias de la Procuraduría del Estado de Oaxaca, en donde se presume, porque sabemos lo que hacen, los torturan, los tienen menos de 24 horas y posteriormente son entregados al Ejército, y de ahí se pierde la pista de dónde pudieron estar nuestros familiares. Desde esa fecha hasta ahora son más de 6 años. Nosotros durante todo este tiempo lo que hemos venido haciendo, como dice Héctor, pues es denunciar, es salir a las calles, hacer estas actividades, llamar también a la solidaridad, a la denuncia a otras familias que sabemos que también están igual que nosotros, y conformamos así el comité hasta encontrarlos, con la finalidad también de buscar apoyo, porque sabemos que es difícil de tener un familiar, es muy doloroso, no sabemos qué hacer, a dónde ir, ni con quién juntarnos, porque tememos de todo, desconfiamos de todo mundo, y en el comité lo que hicimos fue precisamente empezar a buscar a otras familias que sabíamos que estaban en la misma situación, y fue así como fuimos creciendo, haciendo las denuncias, empezamos a acompañar a otros casos también de familiares en el estado de Michoacán, también a unas compañeras hijas también de un defensor de derechos humanos, Francisco Paredes Ruiz, que también fue desaparecido en Michoacán. En Oaxaca, familiares de 2 indígenas, niñas, una niña de 14 años y de 19 años que fueron desaparecidas en Oaxaca también durante el periodo de Ulises Ruiz. También de un indígena chatino, Lauro Juárez, que fue desaparecido en diciembre del 2007. Todas estas desapariciones lo que tienen en común es que todos ellos eran activistas, eran defensores de derechos humanos que se encontraban teniendo una participación, defendiendo algún derecho humano, y que el Estado claramente se los lleva con la finalidad de desarticular a sus organizaciones y que dejen de luchar. Por eso lo que comentaba hace un momento Héctor es muy importante, porque la desaparición tiene una finalidad. Es algo sistemático, no es nada más que el Estado la cometa porque sí, sino tiene la intención precisamente de desarticular todo aquel proceso organizativo de los grupos que ya están, de luchadores que defienden la tierra, que defienden el agua, de mujeres que son feministas, que están defendiendo o luchando contra el feminicidio en el país. Es decir, son muchas personas que están luchando en el país, y que el Estado lo que hace es desaparecerlas con la finalidad de causar miedo y terror, no solamente en la familia, sino también en la sociedad. Y lo que hemos visto nosotros durante este tiempo es que desafortunadamente ha habido un incremento de los casos de desapariciones forzadas, pero también hay una parálisis de un sector muy grande de la sociedad que no sabe, o que por el miedo, como decimos nosotros, a poder manifestarse precisamente porque podemos ser objeto de una desaparición, lo que hacemos pues es quedarnos callados. Y uno de los métodos precisamente de lo que quiere el gobierno mexicano con esto es eso, quedarnos paralizados, que no hablemos, que nos callemos, pero desafortunadamente también sin saberlo, al quedarnos callados nosotros nos estamos volviendo cómplices también de una desaparición, porque nosotros decimos no compete o no debería ser nada más a los familiares que tenemos de cerca un familiar desaparecido los que deberíamos de estar condenando este hecho, sino también la sociedad en su conjunto. Y lo que no hemos podido lograr, y que es lamentable, en nuestro país decimos llevamos más desaparecidos que en las épocas de las dictaduras en países como Argentina, Chile. Ya nos acercamos, a lo mejor rebasamos la cifra de más de 45,000 desaparecidos que hay en Guatemala, y no puede ser que todavía en nuestro país la gente piense que los que estamos hablando de esto estamos locos, ¿no? Porque lo primero que te dicen es, eres un revoltoso, ya ponte a trabajar, vete a tu casa, y lo que tú estás diciendo no es cierto. Entonces falta todavía mucho trabajo por hacer, y que estos espacios precisamente eso es lo que nos permite. No nos queda de otra más que salir aquí a denunciar y decir lo que está pasando en nuestro país. Y algo que es muy importante es que el crimen, por ejemplo, de la desaparición forzada es un crimen que no se comete de apenas.
Es un crimen que sí se incrementó a raíz del periodo de gobierno de Felipe Calderón del 2006 para acá, pero que es un crimen que se viene desarrollando desde la época de los 60 en México. Ustedes recuerdan hablar de Lucio Cabañas, ¿no? Alguien por ahí recuerda quién era Lucio Cabañas. En Guerrero, en donde él tenía una gran lucha y un activismo en esas comunidades en Guerrero, fueron desaparecidas más de 800 personas. Y fueron desaparecidas por el simple hecho de creer que tenían algún vínculo con Lucio Cabañas o porque creía el gobierno que apoyaban a la guerrilla en esas comunidades. Y eso, nada más, muchas de ellas por tener el apellido Cabañas, otras ni siquiera tenían un vínculo sanguíneo o familiar con ellos y por eso fueron desaparecidos. Con la finalidad, nuevamente, de desarticular ese proceso que se estaba viviendo en Guerrero. Y es decir, lo que quiero decir con esto es que la desaparición forzada no es de ahorita, es un plan sistemático, planeado, orquestado por el Estado con una finalidad política de causar terror, parálisis y de tratar de eliminar todo. En ese entonces ellos decían que tenían que eliminar cualquier semilla que quedara que les pudiera provocar problemas o que pudiera originar nuevamente procesos de organización en ese entonces o que pudieran continuar con la lucha de Lucio Cabañas. Y ahora el cambio que hay con las desapariciones forzadas ahorita en este contexto es que no solamente se está desapareciendo a los activistas sociales o defensores de derechos humanos, sino que bajo ese pretexto de estar luchando en contra del narco, esta política está siendo dirigida en contra de toda la sociedad y del pueblo en su conjunto. Ustedes ven que ahora a lo largo y ancho de todo nuestro país, jóvenes estudiantes, amas de casa, mujeres, hombres trabajadores están siendo desaparecidos y no son mujeres ni hombres que tengan un activismo social ni son defensores de derechos humanos, pero lo que quiere el Estado precisamente con esto es desaparecerlos, provocar una política de miedo, de terror y después deslindarse y decir que es el narcotráfico, la delincuencia organizada quienes se los está llevando. Héctor comenzó exponiéndoles, diciéndoles que el Estado ¿cómo les llama? Ellos dicen que son levantones, ¿no? Con decir que son levantones, él quiere decir que es supuestamente el narco o la delincuencia quien se los lleva, cuando en la mayoría de los casos hay evidencias de que fue el ejército, la policía, la marina quienes se los llevan. Hay videos, hay fotografías de los mismos familiares en donde documentan cuando se están llevando a los jovencitos, se los llevan a cuarteles militares y cuando van las mamás a decirles que les permitan ver a sus hijos, los militares o los marinos les dicen que no los tienen ahí. Ahí están cometiendo una desaparición forzada. ¿Y qué dice el Estado? No, nosotros no somos, son miembros de la delincuencia organizada y son ajustes de cuentas entre ellos. Con eso lo que están tratando de hacer es deslindarse de su responsabilidad y estar también permitiendo que esto se siga dando. Y también algo que es importante mencionar es que en nuestro país, desde esa época de los 60 a la actualidad, no hay un solo caso de una persona que esté siendo enjuiciada por cometer este crimen contra la humanidad. Y eso es precisamente lo que permite que estos crímenes se sigan cometiendo. En el caso de la desaparición de nuestros familiares hay nombres. Las autoridades saben quiénes fueron, saben quiénes actuaron en ese operativo. El principal que estaba era el gobernador Ulises Ruiz Ortiz y no han hecho nada por detenerlos. Entonces decimos, ¿por qué a los verdaderos delincuentes no los encierran y no los castigan? ¿Y por qué al campesino, a la mujer que se manifiesta, que está luchando, que está organizándose en su comunidad por defender los derechos de la población, por qué a ellos sí los enjuician y les ponen largas condenas como si de verdad fueran delincuentes? Y a los que de verdad están reprimiendo al pueblo, que de verdad están cometiendo graves crímenes, los dejan en libertad. Entonces, estos espacios nos permiten hacer esas denuncias y también hacer ese llamado a ustedes, a todos como pueblo, a que estén informados, a que cuando vean algo que está pasando, por lo menos se cuestionen si es verdad o no, porque los medios de comunicación lo que hacen primero también es estigmatizar, estigmatizan, además de que las personas están desaparecidas, ¿qué hacen? Los estigmatizan, dicen si están desaparecidos es porque algo hicieron, porque estaban con el narco o porque estaban metidos en cosas chuecas, ¿no? Cuando deberíamos de cuestionar primero la información que los medios de comunicación nos dan, que de entrada ya es una información que ya va con línea, ¿no? Ellos saben qué es lo que cortan, pegan y te lo dan. Y esta información de los miles de desaparecidos que hay en el país no lo dicen. Y desafortunadamente nuestros familiares, como muchos otros casos de defensores de derechos humanos que se encuentran desaparecidos,
han sido incluso hasta eliminados, hasta invisibles dentro de los mismos informes de las comisiones de derechos humanos, como lo es Amnistía Internacional y como son los informes de la ONU. No puede ser también que a ellos los quieran borrar también de esas listas. Nuestros familiares, en mi caso, mi padre, ni su compañero, ni las indígenas que les acabo de comentar, ni los otros que han sido desaparecidos en Guerrero, ellos no aparecen en esos informes. ¿Y saben por qué no aparecen? Porque en esos casos el Estado tiene mayor responsabilidad, porque son desapariciones que fueron cometidas precisamente por el activismo político y la lucha social de esas personas. Por eso es que no aparecen en esos informes. Y nosotros decimos, nosotros como organización y también junto con los compañeros del Comité Cerezo, por eso lanzamos el 30 de agosto del 2010 la campaña nacional contra la desaparición forzada, que fue un esfuerzo en el que varias organizaciones y familiares nos sumamos precisamente para hacer ese llamado, para empezar a sensibilizar a la población sobre estos casos de desapariciones forzadas. Fue lamentable, decíamos, la intención de la campaña era empezar a difundir, a sensibilizar a la población, y el 30 de agosto vamos a cumplir 3 años. En esos 3 años hemos documentado más de 50 casos de defensores de derechos humanos que han sido desaparecidos. Campesinos, ecologistas, mujeres que estaban defendiendo algún derecho y que fueron desaparecidos. Lamentablemente muchos de ellos fueron encontrados ejecutados y muchos de ellos, más de la mitad, aún no sabemos en dónde se encuentran. Entonces esos casos son los que han sido borrados incluso también de las listas. Por eso decimos que la cifra que el mismo gobierno da, la cifra oficial de más de 24,000 personas desaparecidas, se queda corta, porque miles de casos no han podido ser denunciados por sus familiares por el miedo que existe. Cuando uno va a interponer una denuncia, los mismos ministerios públicos te dicen que no denuncies, que te vayas a tu casa, que esperes, que ellos te van a avisar, pero al ratito lo que pasa después de que tú quieres ir a poner una denuncia, llegan camionetas a tu casa y te empiezan a amenazar de que si tú denuncias, el que sigue es tu hijo o a ti te va a pasar lo mismo. Entonces es claramente también la colusión que existe de las autoridades con estos grupos que ellos dicen de la delincuencia organizada, que a veces uno ya no sabe distinguir entre si son de la delincuencia o son ellos mismos, ¿no? Entonces es importante también que nosotros nos mantengamos informados, y nuevamente el llamado es a esto. Nosotros, si también como sociedad no condenamos estos crímenes, vamos a permitir que estos se sigan continuando, se sigan cometiendo. Y el Estado mexicano ahorita tiene una condena por la Corte Interamericana por un caso que se ha ganado dentro de estos 800 que les mencioné de Guerrero, de Rosendo Radilla, y también ya llevan más de 4 años, me parece, que el Estado mexicano se ha hecho omiso, que no quiere cumplir esa condena. Y entre la sentencia está precisamente que tiene que ver con el paradero de este campesino que desapareció en 1974. Son más de 30 años en los que no se sabe en dónde escondieron a esta persona. Y nosotros decimos como familiares, lo principal que nosotros queremos es saber en dónde están. No puede uno vivir sabiendo en dónde están nuestros familiares, si están vivos o si están muertos, qué hicieron con ellos. Y por eso nosotros decimos, lo que estamos haciendo es nuestro legítimo derecho a exigir verdad, justicia y el castigo a los responsables. Por eso nosotros, mientras tengamos vida, vamos a seguir exigiendo ese derecho a saber en dónde están nuestros familiares y que todos los responsables de cometer esta desaparición sean castigados. Y no solamente nuestros familiares, sino los miles de desaparecidos que existen en el país y en los cuales el Estado mexicano es responsable. Y por lo tanto también el llamado que les hacemos a ustedes es a ser sensibles, a cuestionar también estas cifras, estos informes que el mismo Estado da y que sabemos que están muy por debajo de lo que realmente está pasando en nuestro país. Y precisamente el 30 de agosto, el viernes que viene, a nivel internacional se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Es decir, todas las personas que han sido desaparecidas, ese día son recordadas por sus familiares, y esta lucha se ha ganado porque este día ya fue reconocido por la ONU, después de más de 30 años de lucha de una federación que existe a nivel latinoamericana, en Latinoamérica, que se llama FEDEFAM, en donde los familiares quisieron que existiera una fecha para que todas esas personas que han sido desaparecidas, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, fueran recordadas, y el 30 de agosto, por fin, se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Entonces nosotros,
como organizaciones y como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada, haremos varias actividades. En la mañana se va a presentar el manual que les enseñaba Héctor, el manual que hacer en caso de desaparición forzada, y por la tarde tendremos un evento cultural en donde van a participar algunos artistas con música y una obra de teatro. Teníamos contemplada que fuera en el Zócalo, pero como vemos que ya están los profesores, tenemos que buscar una sede alterna para que puedan ahí los compañeros hacer el evento, pero también para que ustedes sepan y estén empapados de esa información, que hay un día en el que nos dedicamos también a exigir a nuestros familiares, a nuestros compañeros que han sido desaparecidos, y que es un día también de lucha, de denuncia y de exigencia a este estado y a otros estados en Latinoamérica, porque regresen con vida a nuestros familiares que han sido desaparecidos y porque se castigue también a los responsables de cometer estos crímenes. Entonces, nosotros les agradecemos a los compañeros de Tendedero Político por darnos este espacio. Desafortunadamente no son muchos luego los espacios que nos dan para poder dar a conocer esta información, y gracias a ustedes que se toman ese tiempo también de pararse y escuchar la información, y que ojalá que también lo importante es que si ustedes conocen a alguien, a un familiar, a un amigo, que sepan que está pasando por esto, que les puedan dar la información y decirles: yo conozco a alguien que te puede apoyar, porque desafortunadamente muchas familias viven en ese silencio, ¿no? Lo viven de manera muy particular, el dolor de que a veces tienen familiares desaparecidos, pero por no saber o por el miedo no lo denuncian y se quedan con ese dolor por mucho tiempo. Pues también que sepan que hay organizaciones en México que están luchando y que se están organizando por encontrar a sus desaparecidos y que pueden recurrir a nosotros en el momento que ellos los requieren. Pues muchísimas gracias por su atención y gracias a los compañeros por el espacio. Muchas gracias.